Bienvenida, bienvenido. Hoy nos metemos de lleno en unos grabados japoneses muy, muy particulares, los Yokohamae. Son como, como una crónica visual, a veces un poco imaginativa, ¿no? De ese momento clave. Sí, exacto. Cuando Japón se reabrió a Occidente a mediados del 19. Después de más de 200 años cerrado a cal y canto. Eso es. Todo empieza, con la apertura del puerto de Yokohama en 1859. Claro, por el Tratado Harris con Estados Unidos. Justo. Y esa aldea de pescadores de repente se convierte en un hervidero. Cosmopolita, vamos. Me imagino la curiosidad. Ver a esos extranjeros, los komojin, creo que los llamaban. Sí, hombres pelirrojos. La fascinación era enorme. Y claro, los artistas del ukiyo-e, Los del grabador popular. esos mismos, pues respondieron enseguida. Tenemos algunos análisis sobre este fenómeno, y la idea es explorar un poco cómo capturaron ese encuentro cultural. A ver, ¿qué eran exactamente estos grabados? Bueno, pues el Yokohamae es básicamente un subgénero del ukiyo-e, centrado casi por completo en eso, los extranjeros y la nueva vida en Yokohama. ¿Y eran muchos? Un montón. Se calcula que más de 800 diseños distintos. Imagínate. ¡800! Eso es una barbaridad. Indica que la gente quería verlos, ¿no? Como si fueran las noticias ilustradas del momento. Sí, en cierto modo, sí. Eran una fuente de información visual, pero también entretenimiento puro y duro. ¿Información sobre quién? ¿Los americanos, ingleses? Principalmente los de las 5 naciones iniciales: Estados Unidos, Gran Bretaña, Holanda, Rusia y Francia. Y luego otros, claro, prusianos, etc. Y al ser grabados, ¿serían relativamente baratos? Exacto, eso ayudó mucho a su difusión. Llegaban a bastante gente. Vale, y aquí viene lo bueno. ¿Cómo los pintaban? Porque imagino que no serían retratos súper realistas siempre. ¿Qué va? Para nada. Lo más obvio es cómo dibujaban a los extranjeros. Sus ropas, claro. Los vestidos estos con miriñaque de las mujeres. Aparatosísimos. Sí. Los uniformes, las barbas tan pobladas que llevaban algunos hombres. Objetos que aquí no se veían. Relojes, paraguas. O sea, todo muy exótico para ellos. Claro. Y a menudo idealizados o incluso un poco caricaturescos. Ponían inscripciones con la nacionalidad, pero, a veces no daban una. Es curioso ese filtro, ¿verdad? Ver a través de sus ojos. Pero no solo personas, también el lugar. Sí. Reflejaban la vida en el asentamiento. Los edificios de estilo occidental, los Sijinkan. ¿Ah, sí? Las tiendas, las iglesias, los muelles llenos de gente. Y las interacciones entre japoneses y extranjeros. Me imagino que eso daría para mucho. Desde luego. Y la tecnología. Eso fue un shock tremendo. Los barcos de vapor, ¿no? Los kurofune. Los barcos negros, sí. Imagínate ver llegar eso. También los trenes, las cámaras de fotos, instrumentos como pianos o violines. Vamos, que estaban documentando un mundo nuevo que les llegaba de golpe. Totalmente. Y no solo objetos, también costumbres. El baile de salón, por ejemplo. O comer carne o pan. Cosas que no eran habituales allí. Nada habituales. Usar sillas y mesas. Tener perros grandes como mascotas. Un mundo nuevo de verdad. ¡Qué pasada! ¿Y visualmente? ¿Cambió algo en los grabados mismos? ¿En el estilo? Pues sí, y bastante. Empezaron a usar nuevos pigmentos sintéticos que llegaban de fuera. Sobre todo, los tintes de anilina. ¿Y eso qué efecto tenía? Pues unos colores súper brillantes, muy intensos. Rojos, púrpuras, azules eléctricos. Muy distintos a los colores más suaves, tradicionales japoneses. Le daría un aire aún más vibrante, más moderno quizás. Exacto. Contribuía a esa sensación de novedad, de exotismo. Pero has comentado antes que no siempre eran fieles. Si no veían las cosas directamente, ¿cómo lo hacían? Esa es buena pregunta. Es que muchas veces no tenían acceso directo. Se basaban mucho en lo que oían, en relatos. En el boca a boca. Sí, o en su imaginación. Y muy importante, en ilustraciones o grabados que venían de Occidente. O sea que a veces era una interpretación de una interpretación. Exacto. Eso explica muchas de las rarezas o inexactitudes que vemos. Entiendo. Aunque la técnica era la xilografía de siempre, algunos artistas sí empezaron a experimentar un poco. ¿Cómo quiénes? Pues mira, Utagawa Sadahide, por ejemplo, que hacía unas panorámicas de Yokohama súper detalladas, casi mapas. O Utagawa Yoshitora, que le gustaban las figuras grandes y la tecnología. ¿Y qué experimentaban? Empezaron a meter muy sutilmente algunos elementos de la perspectiva occidental. La lineal, ¿sabes? Algo que no era propio de la tradición japonesa. ¡Qué interesante! Casi todos de la escuela Utagawa, ¿no? La mayoría sí. Era la escuela dominante en ese momento.
Pero toda esta efervescencia del Yokohama-e duró relativamente poco, ¿verdad? Sí, fue bastante breve. Principalmente las décadas de 1860 y 1870. ¿Y por qué decayó? Pues por varias cosas, yo creo. Por un lado, lo obvio. La novedad se gastó. Ver extranjeros ya no era tan exótico. Se normalizó la situación. Eso es. Y por otro lado, y esto fue clave, apareció la fotografía. Claro. Ofrecía imágenes más rápido, más barato y, sobre todo, la gente las veía como más reales. Así que el grabado perdió terreno como forma de ver el mundo. Entonces, para ir cerrando, podemos decir que el Yokohama-e fue mucho más que una simple curiosidad. Totalmente. Fue una respuesta artística muy viva, muy específica, a un momento de cambio brutal en Japón. Son como documentos que nos hablan de ese asombro, esa curiosidad ante lo desconocido. Exacto. Capturan ese instante único de encuentro. Y nos dejan una reflexión final, creo yo. A ver, Estas imágenes, a veces exageradas, ¿no?, por la mirada japonesa, cómo afectaron no solo a cómo los japoneses veían Occidente, sino quizás cómo los propios occidentales se vieron a sí mismos al ser reflejados en ese espejo artístico tan peculiar. es una buena pregunta. El arte como puente, pero a veces también como un espejo que distorsiona un poco. Eso es, un reflejo mutuo entre culturas.